buenos días con todos. Les habla la alumna Flores Capristano del cuarto B de secundaria de la institución educativa Ciro Alegría 2037, que les trae el resumen y análisis literario de la novela Todas las sangres del escritor peruano José María Arguedas, gracias a la profesora Elena Lagos. Anaís Ángeles, voy a decir 5 hechos de la época contemporánea. 1. La Segunda Guerra Mundial de 1939 y 1945 fue un conflicto global que involucró a la mayoría de las naciones del mundo, incluyendo todas las grandes potencias. 2. El Holocausto de 1933 y 1945 fue el genocidio sistemático de 6 millones de judíos por parte de Alemania nazi. 3. La Guerra Fría de 1945 y 1991 fue un periodo de tensión y rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 4. El desarrollo de la bomba atómica de 1942 y 1995 fue un proyecto secreto durante la Segunda Guerra Mundial que se produjo la primera bomba atómica. 5. La creación de las Naciones Unidas en 1945 fue una organización internacional fundada con el objetivo de promover la paz y la seguridad internacional. Mi nombre es Con H. Mendoza Iker y hoy voy a hablar sobre la corriente literaria el indigenismo, su característica y representantes. El indigenismo se inicia con Enrique López Abojar y su obra Cuentos Andinos. También se inicia con la novela Aves sin nidos en 1889 de Clorinda Mato de Toner. El indigenismo es una corriente literaria que trata sobre los indígenas de América Latina y sus problemáticas, y la política aplicada hacia los indígenas de toda América. Características. Uno de ellos es, al ser escrita por autores no indígenas, aunque describan el universo sociocultural indígena, la literatura indígena da lugar a un fenómeno estudiado como heterogeneidad. Otro es, una literatura heterogénea es una literatura donde las instancias implicadas en el texto, puede ser un autor, personaje o lector, pertenece al universo culturales diferentes. Otras definiciones del biofenómeno: literarias, transcultural, diglósica, alternativa, híbrida y multicolor. Ahora, mayores representantes. Alcides Arguedas, de Bolivia, Raza de Bronce, en 1919. Jorge Isaac, Ecuador, Huasipungo, en 1934. Ciro Alegría, Perú, El mundo es ancho y ajeno, en 1941. Otro, José María Arguedas, Perú, Los ríos profundos, en 1958. Hoy vengo a hablarles sobre la vida del autor y sus obras. José María Arguedas nació en Andahuaylas el 18 de enero de 1911 y falleció el 12 de diciembre de 1969. Su padre se llamaba Birto Manuel Arguedas Arrayano. José María Arguedas fue un escritor tenso, espacial y sensitivo y fino que con un esfuerzo doble y maravilloso se hizo a sí mismo. Era un hijo de un abogado provinciano que se ganaba la vida digitando y defendiendo las causas perdidas. José María Arguedas creció junto a su padre entre un constante peregrinaje que le permitió tocar el palpito de la realidad tierna y doliente. Sus obras fueron Agua, que se creó en 1935 y en 1954. Diamantes y Pedernales fue 1954, Hierba Fiesta en 1941, El sueño de Pongo 1954, Los ríos profundos en 1958, Todas las sangres 1964, El zorro de arriba y el zorro de abajo 1971. Oribilca en 1954, El cesto 1961, El barranco 1874. Su seudónimo era escritor tecnológico. Breves David Suárez, y hoy les voy a hablar sobre Todas las sangres. El tema central alude a la variedad racial, regional y cultural de la nación peruana. La novela se desenvuelve entre dos ideas fundamentales: el peligro de la penetración imperialista en el país por intermedio de las grandes transnacionales y el problema de la modernización del mundo indígena. La historia comienza con don Andrés Aragón de Peralta, cabecilla de la familia más destacada del pueblo de San Pedro de la Huimarca, en los buenos países del Perú.
Don Andrés tiene dos hijos, Don Fermín y Don Bruno, a quienes culpa apropiarse de sus territorios. Además, informa de su autodestrucción, dejando como legado a los indígenas toda la mercadería que en realidad guardaba. Como resultado, se retira a su casa e ingiere veneno. Los dos hermanos, Don Fermín y Don Bruno, viven en incesante disesión. Bruno reclama el rancho La Providencia, donde viven unos cientos de indígenas como peregrinos o ciegos. Bruno es un católico acostumbrado y exagerado que restringe el avance de llegar a sus propiedades, ya que acepta que esto es inevitablemente. Arruinará a sus indígenas inmovilizándolos con la supuesta sustancia tóxica del beneficio. Don Bruno es un apasionado por las mujeres. Esto es desenfrenado, ya que lo impulsa a agredir y lastimar a numerosas mujeres, considerando todas las cosas, edades y condiciones sociales. Por su parte, Don Fermín es el propietario de la mina Aparcora, que intenta abusar de ella prestando poca atención a la insaciabilidad de las organizaciones transnacionales. Fermín se dirige a la empresa público-privada y necesita avances y avances para llegar al distrito, contradiciendo así a su hermano. En todo caso, para investigar la mina necesita como jornaleros a los indios de Bruno, quien consiente en entregárselos, contando con el requisito previo para que le permita vivir tranquilamente en sus territorios. Es entonces cuando entra en escena Rendón Wilka, un ex indio, es decir, un local transcultural, que ha vivido bastante tiempo en Lima y que ha perdido parte de su legado social, pero que más ha resguardado importantes cualidades habituales de él. Wilka es un empleado como capataz de la mina, sin embargo a partir de ahora tiene la motivación clandestina para impulsar la batalla por la liberación de sus hermanos de raza y cultura. Volviendo a la mina, por fin se encuentra la veta del metal plateado y Don Fermín se va a Lima para intentar enmarcar una organización con capital peruano, ya que estaba descapitalizado. En cualquier caso, Bozar tiene mucha fuerza y finalmente prevalece el impacto en lo que respecta a conseguir que Don Fermín le ofrezca la mina después de una reunión que ocurre en una estructura de capital. Fermín acaba accediendo ante el hecho de que no puede rivalizar con la tremenda transnacional. La organización percibe el nivel de las ofertas en la mina y elimina los costos subyacentes de la investigación. Bruno, que vuelve a visitar San Pedro, encuentra demolida la congregación, por lo que siente una profunda angustia. Fermín también se presenta con todo lo necesario para modernizar su hacienda La Esperanza y garantizar que el pueblo volverá a despertar con su ayuda. Cisneros se reúne con su cónsul, que se ofrece a matar a Don Bruno a cambio de dinero en efectivo, pero su arreglo se autodestruye. En el legado de la providencia, Demetrio Rendón Wilka se entera de la cárcel de Don Bruno y del probable fallecimiento de Don Fermín. En ese momento, con el respaldo de Vicenta, se transmite a sí mismo capataz del hogar y defensor del niño Alberto, el hijo de la afición. Vicenta y su hijo se encubrieron en el pueblo de La Huimarca, mientras Demetrio se queda instalado a los indios a hacer frente. Los vigilantes interrumpen a Sangre y Fuego, descubren que a Demetrio Wilka y le disparan junto a diferentes indios. En todo caso, Demetrio ha cumplido con la misión de avivar el alma de sus hermanos de raza, dejando abierta la vía de la liberación. Hola, yo soy Luana y nombraré los personajes primarios, secundarios, el espacio y el mensaje de la obra. Comenzamos por los personajes primarios. Andrés Donaires, el protagonista de nuestra novela, un hombre que busca justicia y equidad en un mundo dominado por la explotación. Jerónimo, un campesino que lucha por defender sus derechos y su tierra. Don Fermín, un terrateniente rico y poderoso que representa la opresión. La señora Carmela, la esposa de Don Fermín, que simboliza la complicidad y la indiferencia. En los personajes secundarios tenemos el padrino Cástulo, un líder comunal que apoya a Jerónimo. La madre de Andrés, una mujer sabia y justa que influye en la conciencia de su hijo. El abogado, un profesional que intenta ayudar a los campesinos en su lucha legal. El señor cura, un religioso que representa a la iglesia y su relación con los terratenientes. Los campesinos, un colectivo que sufre la explotación y opresión. Y por último, los guardias, representantes del poder y la autoridad, que mantienen un orden establecido. El espacio.
La novela se desarrolla en un pueblo andino peruano, en la región de los Andes. El espacio es un elemento fundamental en la obra, ya que refleja la realidad geográfica y cultural del Perú. Simboliza la división entre la cultura indígena y la cultura occidental. Es un escenario para la lucha de clases y la búsqueda de justicia. Mensaje. La novela explora temas como la lucha de clases, la explotación de los campesinos por parte de los terratenientes, la identidad cultural, que es la relación entre la cultura indígena y la cultura occidental, y la justicia social, que es la búsqueda de equidad y justicia en el mundo desigual. Todas las sangres, publicada en 1964, aborda el tema del peligro de la penetración imperialista en el país por intermedio de las grandes transnacionales y el problema de la modernización del mundo indígena. Nos hace reflexionar sobre la problemática social de los pueblos más explotados y pone en agenda las necesidades de los pueblos originarios y la crítica de la época. Eso fue todo, muchas gracias.